Bienvenidos a este tutorial en el cual abordaremos un tema de estadística, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Como ya sabemos, la estadística se clasifica en dos grandes áreas, estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva en su función básica de reducir datos propone una serie de indicadores que permiten tener una percepción rápida de lo que ocurre en un fenómeno. De esta manera, existen las medidas de tendencia central, que son indicadores estadísticos que muestran hacia qué valor o valores se agrupan los datos. Es decir, si vamos a hacer un comparativo de unos datos muestrales, lo ideal no es comparar con los extremos, ni con la variable más alta, ni con la variable más baja, sino con una medida que tienda hacia el centro. Precisamente estas son las medidas de tendencia central. Y las más destacables son la media aritmética o también denominada promedio, la mediana y la moda. En este tutorial nos enfocaremos como medida de tendencia central a la media aritmética o también denominada promedio, cuya fórmula para datos muestrales es igual a x testada es igual a la sumatoria de todas las variables entre el número de variables, es decir, la sumatoria de la variable 1 más la variable 2 más la variable 3 hasta la variable n entre el número n de datos. Para entender bien este concepto, vamos a hacer un ejemplo básico, apoyados en esta información que corresponde a una temática de la ingeniería civil. En una pavimentación de concreto hidráulico se realizaron muestras de 10 cilindros y a cada cilindro se le hizo una prueba de resistencia a la compresión. De esta manera, para el primer cilindro que se hizo de prueba, soportó una carga de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El cilindro 2 soportó una carga de 246 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El cilindro 3, 268 kilogramos sobre centímetro cuadrado y así sucesivamente. Ahora bien, vamos a calcular el promedio o medida aritmética. Vamos a borrar estos valores ya calculados. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero lo vamos a apoyar en la fórmula que ya explicamos. Toda fórmula en el Excel empieza con un igual y dice que es igual a la sumatoria de la primera variable. En este caso, la primera variable son 250 más la segunda variable, 246, más 268, más 278, más 252, más 260, más 265, 266 y así hasta terminar con la variable 10. Si nos vamos a la barra de fórmulas, vamos a agrupar la información a través de paréntesis y el número de datos, como podemos darnos cuenta, hubo 10 cilindros de prueba. Le damos Enter a la fórmula y dice que el promedio, la media aritmética, la media de tendencia central calculada son 262.7. El Excel nos facilita la realización de esta fórmula, de este procedimiento. Lo vamos a hacer ahora utilizando el símbolo de sumatoria. Nos vamos a la barra de inicio. En la barra de inicio viene autosuma. Le doy clic donde dice autosuma, que es la letra sigma. Y aquí dice, la suma de quiénes, vamos a agarrar el primer valor, tocamos la primera variable, ponemos 2 puntos para que escoja el rango de datos, hasta 272, si se fijan, dice suma desde la celda B13 hasta la B22, le damos entre 10, que es el número de datos. Entonces, esa es otra manera de calcularlo a través del Excel o bien utilizando las fórmulas estadísticas que ya tiene incorporado el Excel, como es fórmula más funciones, estadísticas, nos vamos a donde dice promedio, sale una tabla auxiliar y dice el promedio de quién. Volvemos nuevamente, seleccionamos la primera variable, 2 puntos para separar el rango de datos, 272, se marca las celdas que vamos a trabajar y le damos aceptar. Entonces, esta es el cálculo del promedio media aritmética
de una manera sencilla, auxiliándonos de la autosuma o bien utilizando el Excel, ¿no? Los tres valores, lógicamente, que tienen que coincidir. Bueno, ahora, este es el promedio, es decir, los valores, el valor o el indicador al cual se agrupan estos datos. Si nos damos cuenta, el 262.7 kilogramos sobre centímetro cuadrados es más grande que el más pequeño de los datos, que es 246, pero es más pequeño que el más grande de los datos, que es 272. Ah, no, 278. Entonces, es una medida de tendencia central. Vamos ahora a calcular las medidas de dispersión. ¿Qué es la medida de dispersión? Se le llama medidas de dispersión a aquellas que permiten retratar la distancia de los valores de la variable hacia un cierto valor central. Entonces, aquí nos retrata la distancia. Es decir, volvemos al mismo ejemplo. El primer cilindro soportó una carga de 250. Entonces, ¿cuál es la distancia que existe con respecto a esa variable de 250 y el promedio? Ponemos la fórmula, toda fórmula en Excel empieza con un igual, es igual a la variable que estoy analizando menos el promedio que lo acabamos de calcular. Para que no se me envuelvan la celda, la información, le vamos a colocar una ancla escribiendo el signo de pesos antes y después para que me ancle la fila y la columna. Le doy Enter y me dice menos 12.7. ¿Qué significa ese menos 12.7? Es un puntaje de desviación. ¿Qué tanto me alejo de la media? Quiere decir que si el cilindro tiene una resistencia de 250, estoy por abajo de la media, que son 262.7. Entonces, si yo soy el cilindro número 246, se lo analizo, me puedo dar cuenta que está 16.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado por abajo del promedio. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con el 268? Está por arriba de la media. ¿Cuánto es por arriba de la media? 5.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Jalo la fórmula hasta el final y me doy cuenta que hay valores que están por arriba y por abajo de la media. Es decir, si yo sumo esos valores, automáticamente me da 0. Lo voy a dejar aquí en notación de número. Automáticamente me da 0 y estamos cumpliendo con una propiedad de la media. ¿Qué dice la propiedad de la media? Que la suma de todos los puntajes de desviación es igual a 0. ¿Pero qué significado tiene esto? Que tiene la misma cantidad o la misma sumatoria de valores por arriba de la media y la misma sumatoria de puntajes de desviación por abajo de la media. Por eso el promedio es una medida de tendencia central. Ahora bien, ya tenemos el puntaje de desviación, es decir, qué tanto me desvío en promedio cada uno de los datos, qué tanto me desvío cada uno de los datos con respecto a la media. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuánto me desvío en promedio de los datos con respecto a la media? Bueno, pues si la suma total la divido entre el número de datos, pues me debe dar el promedio. Ese es un simple razonamiento, pero nos damos cuenta que la sumatoria de los puntajes de desviación da 0. Entonces, 0 entre el número de datos, pues va a salir igual a 0. Entonces, no podemos calcular el promedio de los puntajes de desviación de esa manera. ¿Cómo eliminamos el signo para que esta sumatoria no me dé 0? Pues elevamos al cuadrado. Entonces, al elevar al cuadrado, este valor, el resultado se va a hacer positivo. Pero tenemos un pequeño problema. Vamos a arrastrar la fórmula. Tenemos un promedio. Tenemos aquí la sumatoria de los datos, el promedio al cuadrado. Y si es el promedio al cuadrado, ¿qué vamos a hacer? Pues sacamos raíz. Entonces,
aplicando la fórmula de la desviación estándar, tenemos que la desviación estándar, o también llamada desviación típica, es igual a la raíz de la sumatoria entre el número de datos, que es 10. Sin embargo, cuando trabajamos con datos muestrales, se recomienda que a ese valor se le reste 1. Entonces vamos a colocar un paréntesis porque por jerarquía de operaciones, primero me dividiría, le resto 1 al denominador, cierro el paréntesis de la raíz y me da 10.43. Lo voy a quitar decimales, lo centro y acabamos de calcular la desviación estándar o desviación típica. ¿Qué es la desviación estándar? ¿Qué tanto me alejo en promedio del promedio de los datos? Este procedimiento que acabo de hacer es lo mismo que esta fórmula de aquí. Y aquí nada más hay un pequeño error. Este cuadrado no va aquí. Este cuadrado lo hay que eliminarlo. Esta es una imagen, no lo puedo eliminar así directamente. Tendría que corregirlo, pero todo lo demás aquí es coherente, ¿no? Entonces, 10.44 es el promedio de el alejamiento de todos los datos en conjunto con respecto a la media. Este mismo procedimiento lo podemos sacar también con el Excel. Más funciones, estadísticas. Vamos a ver la desviación estándar. Desviación estándar de una muestra. Vamos a ver aquí de la población de una muestra debe de ser esta. ¿Qué valores va a incluir? Desde el 250 hasta el 270. Le doy Enter y ahí está, 10.435. Entonces, estamos sacando las dos medidas más usadas en la estadística descriptiva, las medidas de tendencia central y la medida de dispersión, en este caso la media aritmética promedio y la desviación estándar. Con esto damos por finalizado este pequeño tutorial. Espero que les haya servido o que les sea de utilidad y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.